Doctor, ¿sería posible que activara su cámara? ¿Cámara? Sí, cómo no. Gracias. Sí, cómo no. Esta enfermedad es relativamente por eso esta enfermedad se incluye en el tamiz metabólico. Tenemos que la prevalencia es de unos 3.200 a Por unos favor, los 14. que tienen micrófono encendido, les voy a pedir de favor que silencien sus micrófonos. Gracias. Ok, a los que van entrando, les voy a pedir de favor, Sí, silencien sus ¿tienen ya la micrófonos. presentación, muchachos? Ya. Sí, pero no lo vemos en pantalla completa, doctor. A ¿Lo ver, podría déjenme poner ver. en presentar? Sí. Aprovecho para mencionarles que si no han contestado el formulario de preevaluación, este es el momento, por favor, es muy importante para nosotros. Igualmente, después de la conferencia les voy a compartir del post-evaluación, también es muy importante para nosotros para que lo respondan y ya que esto nos permite seguir ofreciendo conferencias y actividades para ustedes. ¿Necesita ayuda, doctor? La presentación ya la tengo aquí enfrente de ustedes, pero no sé si... En la parte de abajo, Ajá, en casi la esquina inferior derecha, sí, está el símbolo de presentar. sí, estoy con la... compartiendo. No sé si ustedes alcancen a verla. Ya la tenía aquí, nada más porque no... A ver, Eh, aquí está. Aquí está. Sí, se puede ¿Ya ver la vieron? la ¿Ya portada la tienen? de... Sí, sí. sí, ahí. Bien. Ajá. Muchas gracias. Sí, ok. Adelante, entonces, Ok, iniciamos, doctor. sí, cuando ustedes gusten. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los alumnos, estudiantes de medicina y del área de la salud, así como al público en general inscritos al presente webinar. Mi nombre es Yair Osvaldo Guerrero Nieto. Soy oficial local del Comité Permanente de Educación Médica del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y les damos la más cordial bienvenida a este webinar de angina de pecho o angor pectus en conmemoración al Día Mundial del Corazón. Aprovecho para agradecer a todos los que nos están visitando de otras universidades y comités locales. Y a continuación, y antes de presentar a nuestro invitado ponente del día de hoy, les comentaré un poco del objetivo estratégico del presente webinar, que es mejorar el conocimiento de los estudiantes de medicina sobre los aspectos generales de la angina de pecho, la cardiopatía isquémica crónica, y buscar además difundir información sobre esta enfermedad para generar mayor conocimiento sobre la misma y concientizar a la población en general. Hoy se encuentra con nosotros un excelente cardiólogo, el doctor José Luis Rodríguez Hernández. Me voy a permitir leer un breve historial suyo. Estudios superiores de la Facultad de Medicina UAT Campus Tampico. Medicina interna en el Hospital de Especialidad número 21 del IMSS Monterrey, Nuevo León. Cardiología clínica del Hospital Especialidad número 25 de Monterrey, Nuevo León. Fellow de ecocardiografía, en el Hospital Metodista de Houston, Texas. Fellow de hemodinamia en el Hospital de Cardiología número 34 de Monterrey, Nuevo León. Miembro titular Sociedad Mexicana de Cardiología.
expresidente de la Sociedad de Cardiología de Tamaulipas, maestría en docencia de la UAD Campus Tampico y actualmente tiene su oficina en la Beneficencia Española de Tampico. Además de que, bueno, es catedrático de la materia de cardiología teórica y práctica de nuestra Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero. Y bueno, simplemente nada más agradecerle enormemente, doctor, por compartir su experiencia con nosotros. Le cedo la palabra, adelante. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, Eir. Como lo acaba de mencionar su compañero, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Corazón y pues no podemos dejar pasar desapercibido que las enfermedades cardiovasculares ocupan uno de los primeros lugares de atención médica en todo el mundo occidental y en general. Entonces podemos considerar que aquí en México el INEGI pone a las enfermedades del corazón como la segunda causa de mortalidad en el adulto en etapa productiva. Y una de las enfermedades que nos puede llevar a reconocer ese tipo de enfermedad es el diagnóstico de la cardiopatía isquémica crónica o angina de pecho de esfuerzo, así descrita por Everden, o angina estable. Lo más importante de este tipo de enfermedad es reconocer que es el preámbulo para que un paciente pueda llegar a tener un paro cardíaco, o sea, un infarto agudo del miocardio, que lo puede llevar a dejar secuelas o lo puede llevar a que fallezca en etapa productiva de la vida. De tal manera que podríamos definir para todos los médicos que esta es una enfermedad en donde hay un problema llamado isquemia miocárdica, que genera clínicamente al paciente un dolor en el tórax, en la cara anterior del tórax, y casi siempre se va a relacionar con el esfuerzo físico de la vida diaria. Nosotros podríamos, si habláramos del punto de vista fisiopatológico, considerar que hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco. ¿Quién lleva el oxígeno al músculo cardíaco? Lo lleva la sangre a través de las arterias coronarias. Y esas arterias coronarias enfermas dejan de aportar sangre en gran medida al músculo cardíaco cuando se requiere, que es en el esfuerzo físico. Por eso se considera la angina una angina de demanda en la mayoría de los casos, en un 90% de los casos, con una discreta participación de espasmo en el territorio donde esté el daño coronario, porque se dejan de presentar factores que pueden permitir que la luz del vaso esté abierta. Tenemos que el aporte de ese territorio donde la arteria coronaria está enferma es un aporte constante y está restringido independientemente de si el paciente tiene esfuerzo físico o está en reposo. Y hay diferentes elementos que incrementan la demanda de este 90%. Podríamos hablar que el ejercicio físico, el estrés mental, el estrés emocional o algún elemento que lleve a la liberación de norepinefrina nos puede llevar a que esa demanda se incremente y aparece el síntoma de dolor torácico anterior. ¿Cuál es el fundamento? Tenemos en esta diapositiva dos arterias coronarias en un corte transversal. La luz de la arteria coronaria, en donde dice placa vulnerable, podemos ver que está disminuido en gran medida por una placa que se llama placa ateromatosa, que tiene un centro medio rico en colesterol, además de unas células inflamatorias y células de músculo liso, y aunque no disminuye la luz completamente del vaso, sí está influyendo en ese aporte sanguíneo al músculo cardíaco. Tenemos otra corte de otra arteria coronaria, que es una placa llamada estable, donde el lumen está demasiado más estrecho y el centro lípido es mucho menor que en el de la placa vulnerable. Nosotros clasificamos las placas ateromatosas en vulnerables y en estables. De la que me voy a referir para este tipo de problema es de la placa estable,
donde la luz del vaso está disminuida en gran medida. Hablábamos de un aporte restringido de un 90%, porque fue creciendo de la pared hacia el interior de la luz del vaso este tipo de enfermedad que se llama placa ateromatosa. Pueden ustedes ver en esta ampliación del corte que una placa ateromatosa, además de un centro lípido que está en color amarillo, contiene células inflamatorias que se llaman macrófagos, precisamente, células linfocíticas, linfocitos T, y células de músculo liso modificadas que intervienen en gran medida en el crecimiento de la placa ateromatosa. Volviendo a la fisiopatología, nosotros sabemos que la angina de esfuerzo, que es lo que la gran mayoría de los pacientes llega a presentar, es una angina donde la demanda y el aporte están alterados. La demanda está incrementada, por eso está en mayor tamaño las letras de este cuadro, y el aporte está disminuido. Cualquier tipo de acción donde esté incluido el ejercicio físico, que incremente la frecuencia cardíaca, que incremente el obstáculo para que el ventrículo izquierdo vacíe su sangre, que incremente la carga de volumen que maneja, o que incremente la fuerza de contracción. Todos estos elementos, más el ejercicio físico, van a influir en que se incremente la demanda con un aporte completamente restringido y fijo. Eso es lo que hace el típico cuadro de angina de esfuerzo o angina estable. En este esquema podemos ver una arteria coronaria que está con una placa de ateroma, está obstruida, y una zona enfrente de ella que está con rayado, que es la zona isquémica, es la que le da síntomas al paciente. Pero el problema de esta enfermedad es que pasa asintomática en gran medida en el transcurso del día en las personas. Este esquema, que se llama cascada, fisiopatología de la cascada isquémica, podemos ver en la parte inferior segundos, minutos y horas en interrogación. Y el esfuerzo físico, cuando una persona tiene angina de esfuerzo, en cuanto el paciente empieza a hacer esfuerzo físico, la zona sombreada antes de la figura del paciente está dándonos cambios que presenta el músculo cardíaco sin que el paciente tenga molestias. De tal manera que cuando empieza el esfuerzo físico y comienza, por lo tanto, la isquemia, hay alteraciones tanto de la relajación como de la contractilidad del electrocardiograma, y el paciente en ese momento todavía no siente molestias, si acaso puede llegar a tener sensación de ahogo, o sea, disnea. Cuando ya pasaron algunos segundos, que pueden ser precisamente hasta 1 o 2 minutos, el paciente empieza a tener síntomas. Cuando ya tiene síntomas el paciente es cuando aparecen cambios en el electrocardiograma, como podemos ver en este esquema, y el cambio en el electrocardiograma que acompaña al dolor, si nosotros pudiéramos en ese momento tomar un electro, veríamos una lesión subendocárdica. ¿Cómo hemos encontrado ese tipo de demostración? Con monitoreo cardíaco llamado Holter, que es la forma como nosotros estudiamos a estos pacientes cuando tenemos nosotros necesidad de comprobar. El dolor se va a aliviar ya sea solo en una duración máxima de 10 a 15 minutos o con aplicación de un nitrito sublingual, que es un fármaco para relajar la arteria coronaria, y el electrocardiograma en este tipo de pacientes, ya una vez que pasa el dolor, se normaliza, y aunque el paciente no tenga dolor, sabemos que hay una determinada cantidad de tiempo, que puede ser de minutos a horas, que está aquí sombreado, donde el miocardio no está funcionando bien. El miocardio se queda aturdido hasta que recupera por completo su contractilidad. ¿Qué ocurrió? En el momento en que el paciente tuvo dolor, se presentaron precisamente metabolitos, o sea, productos de la alteración de la función miocárdica del cardiomiocito, que generan que todavía no se recupere la contractilidad al 100%, sabiendo que es un músculo aeróbico, el músculo cardíaco, deja de producir ATP, y hasta que se recupera la producción de ATP es cuando llega la recuperación total,
que puede ser de minutos a horas. Eso hace peligroso esta enfermedad, porque el paciente, aunque no se sienta molestias, sigue haciendo ejercicio y puede ser que empiece allí un proceso isquémico agudo como un infarto del miocardio. Pudiéramos nosotros confundir la angina de esfuerzo con algún otro proceso patológico en el paciente que la mayor parte de las veces es de tipo digestivo, como el reflujo gastroesofágico o el paciente que tiene hernia yatal. Pero también puede haber irradiación de un cólico biliar a la cara anterior del tórax, y ambos cuadros pueden simular el paciente con angina de esfuerzo que tenga el paciente este tipo de problema, o viceversa. El paciente con un cólico biliar o con un trastorno esofágico tiene el síntoma de opresión del pecho, en la cara anterior del pecho, que pudiera hacernos pensar en una angina de esfuerzo. Entonces, siempre en el diagnóstico diferencial tenemos que considerar estos elementos para hacer semiología. También puede haber un dolor local en la pared del tórax que no tiene nada que ver con la angina de esfuerzo, que es la inflamación de los cartílagos costales, la enfermedad de Tietze o la costocondritis, donde el paciente, si uno le palpa la región anterior del tórax, específicamente en la región precordial, al paciente le molesta al tacto, y eso, la verdad, pues no tiene nada que ver con isquemia miocárdica. Son diagnósticos diferenciales. Cuando ya estamos nosotros conscientes que el paciente tiene una angina de esfuerzo o que estamos sospechando, lo primero que debemos de considerar es, para asegurar el diagnóstico, si hay factores que precipiten este tipo de problema. Factores precipitantes, si hay factores de riesgo, si hay algunas alteraciones que tengamos que hacer en su estilo de vida, y hacer un esquema de manejo farmacológico en el paciente. Factores precipitantes que puede tener una persona con angina de esfuerzo en el transcurso de su enfermedad que lo lleve al cuadro clínico es, por ejemplo, la anemia. Sabemos nosotros que cuando bajamos de 10 gramos de hemoglobina, empieza a haber disminución precisamente de la oxigenación tisular, y el paciente con un aporte crítico al músculo cardíaco, con anemia, puede empezar a tener el paciente la angina de pecho. También con enfermedades del tiroides, donde se incrementa el metabolismo y taquicardia en el paciente, puede generar aumento del consumo mecánico de oxígeno y darle al paciente dolor. Lo mismo puede ocurrir en afectaciones generales como la fiebre, con infecciones de alguna situación general en el paciente. Arritmias cardíacas, donde está involucrada la taquicardia de algún tipo. El uso de sustancias como la cocaína, que producen vasoconstricción coronaria a través de estímulo alfa, o el paciente que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada con incremento del simpático como mecanismo compensador. Estos elementos que estamos aquí comentando y otros más, estos son los más frecuentes, se pueden considerar precipitantes de angina de pecho en un paciente que ya tenga la enfermedad asintomático y que le pueden abrir el cuadro clínico cuando tenemos alguna de estas alteraciones. Inmediatamente debemos de considerar si el paciente tiene factores de riesgo que lo hayan llevado a esa enfermedad, como es la hipertensión arterial esencial, si es el paciente consumidor de cigarros, tabaquismo, si tiene antecedentes de dislipidemia con colesterol LDL elevado, o si es diabético, sobre todo diabético tipo 2, aunque también el diabético tipo 1 puede ser involucrado como factores de riesgo precipitantes factores de riesgo para que se forme placa de ateroma en la arteria del corazón, de la placa que acabamos de mencionar, que es la placa estable. El manejo nos debe de llevar inmediatamente, cuando uno identifica el cuadro, nos tenemos que considerar primero, dentro de lo que es en sí la fisiopatología, debemos de darle descanso al músculo cardíaco, para que el músculo cardíaco no tenga necesidad de consumir oxígeno, y por lo tanto esto alivie el cuadro clínico. De este tipo de fármacos podríamos tener los que disminuyen el metabolismo, como son los betabloqueadores, los que aperturen arterias, como los nitratos, y también disminuyen el exceso de volumen que el corazón del paciente maneja. Fármacos que abran las arterias coronarias, como los calcioantagonistas, y
Junto con estos tres elementos que son antiisquémicos, también al paciente protegerlo con fármacos que disminuyen la agregación plaquetaria para que no se vaya a formar un trombo dentro de la arteria enferma que pueda generar al paciente llevarlo de una angina de esfuerzo o estable a una angina inestable y de ahí brincar un infarto del miocardio. Una estrategia antiinflamatoria con inhibidores de enzima convertidora y estatinas. Si hablamos de los fármacos, siempre de primera elección, siempre y cuando no haya contraindicación, deben ser los beta bloqueadores. En estudios ya clásicos de mucho tiempo de haberse publicado, se ha considerado que todo paciente que se infartó y se le agregan beta bloqueadores disminuye la mortalidad porque tiene un efecto antiarrítmico. Pero en el paciente con angina de esfuerzo, disminuyen la frecuencia de episodios de angina e incrementan el umbral para angina. O sea que esos dos elementos finales generan mejoría clínica en el paciente. La frecuencia de la angina y que permita que el paciente desarrolle un poco más de esfuerzo físico sin molestias, mejora la calidad de vida del paciente con este tipo de problema. ¿Cuál es en sí la acción fisiopatológica de estos fármacos? Primero, pues disminuyen el consumo mecánico de oxígeno en el músculo cardíaco, disminuyen el producto frecuencia-presión, donde la frecuencia cardíaca del paciente, si nosotros la multiplicamos por la presión sistólica, nos da un valor que nos está indicando el consumo mecánico de oxígeno en gran medida. Este doble producto se va a disminuir cuando utilizamos beta bloqueadores y esto también nos permite entender cuál es la bondad de estos fármacos. En relación a la perfusión coronaria, como disminuye la frecuencia cardíaca, y si nosotros recordamos que la perfusión de las arterias coronarias se da fundamentalmente en la diástole, al tener menor frecuencia cardíaca, la diástole se alarga, y eso mejora la perfusión de epicardio endocardio, y esto genera obviamente mejoría clínica en el paciente. Todo esto se da por la bradicardia que el paciente llega a tener, además de disminuir los elementos que incrementan el consumo mecánico de oxígeno, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. Tenemos en este esquema, en las flechas rojas sería la demanda, en flecha azul el aporte. Y nosotros queremos disminuir la demanda ante un aporte fijo, o si se pudiera incrementar el aporte. Estamos hablando de que el balance de oxígeno en la isquemia con los beta bloqueadores, al disminuir la frecuencia cardíaca, estamos disminuyendo una de las causas que hacen que el consumo de oxígeno miocárdico se incremente. Al disminuir la poscarga la vamos a disminuir la presión arterial, mejoramos todavía el consumo de oxígeno miocárdico, porque el corazón no se enfrenta a una carga excesiva, lo que disminuye el estrés sobre sus paredes. Disminuimos la contractilidad, que es uno de los grandes consumidores de oxígeno, y estos elementos, si ustedes vemos al final del día, la demanda 3 flechas hacia abajo, disminuida, con la frecuencia incrementado del aporte por la bradicardia, nos deja un panorama, un escenario ideal para que el paciente no tenga ese incremento de consumo miocárdico de oxígeno, que es lo que lleva al síntoma de la angina de pecho con riesgo de arritmias y riesgo de brincar o avanzar a un síndrome isquémico coronario agudo. Sin embargo, nosotros debemos de tomar ya en forma ya más todavía sistemática la acción del beta bloqueo como un cronotropismo negativo por acción sobre el nodo sinusal al disminuir la frecuencia cardíaca, un dromotropismo negativo a nivel del nodo de la velocidad de conducción en el nodo AB. Ese efecto realmente más bien es un efecto antiarrítmico que pudiera ser necesario o no para disminuir el cuadro clínico de angina de esfuerzo, que es lo que lleva al efecto antiarrítmico. Y el inotropismo negativo. Con que nosotros le disminuyamos frecuencia cardíaca al paciente y la fuerza de la contracción, con
dos elementos fundamentalmente, tenemos un efecto final antiisquémico en el paciente, que es el que me da precisamente la seguridad de que al paciente le estoy dando el manejo de primera elección. Pero debemos de recordar algunos efectos colaterales indeseables para poder estar al pendiente de lo que pudiera ocurrir. Los efectos colaterales se dan a nivel cardíaco y extracardíaco. A nivel cardíaco puede haber una bradicardia excesiva o puede haber por inostropismo negativo riesgo de que el paciente, si tiene un daño, desarrolle insuficiencia cardíaca o que se disminuye de forma importante la presión arterial sistólica. Esos elementos tenemos que considerarlos cuando empezamos a dar betabloqueadores y debemos de considerar efectos a nivel de músculo liso bronquial, porque puede haber riesgo de que el paciente desarrolle, según la dosis, espasmo bronquial, que sería un efecto completamente indeseable en los pacientes que son asmáticos o neumópatas. A nivel periférico, como hacemos uso de un fármaco que bloquea receptores beta periféricos, que son beta 2, vamos a dejar un efecto alfa sin antagonismo y el paciente va a tener vasoconstricción en el músculo liso vascular periférico, lo que lleva a riesgo de isquemia en el músculo liso estriado. Cuando hay alteraciones, repito, a nivel de circulatorio periférico, ejemplo, los diabéticos. Un paciente diabético tiene complicaciones de circulación periférica por la misma diabetes y eso puede tener un efecto para nosotros indeseable en este tipo de pacientes. A nivel cardíaco, hemos comentado que produce estos elementos, bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Como atraviesan estos fármacos la barrera hematoencefálica, debemos de tener pendiente que el paciente pueda desarrollar depresión, sobre todo se da en el sexo femenino. El paciente puede desarrollar pesadillas, somnolencia, fatiga por bajo gasto, cuando bajamos mucho la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, y si es diabético, como está el sistema simpático atenuado, pudiera no avisarnos la hipoglicemia porque el paciente esté en el momento beta bloqueado con fármacos de ese tipo, un cuadro de hipoglicemia no pudiera pasar inadvertida. Que ustedes bien saben que la hipoglicemia se presenta con taquicardia, sudoración y diaforesis importante generalizada en el paciente. Los tres betabloqueadores que más están actualmente utilizados en la angina de esfuerzo o estable son atenolol, metoprolol y bisoprolol. Antaño se utilizó el propranolol, que es el prototipo de los betabloqueadores, pero ese tipo de fármaco ha ido quedando en desuso y solamente se utiliza en algunos casos muy específicos actualmente. Entonces, los estudios que se publican a nivel mundial, los primeros estudios fueron con metoprolol en dosificación de 10 a 200 miligramos cada 24 horas, o con atenolol, y actualmente los últimos estudios que se han estado utilizando son con bisoprolol para poder justificar el uso de estos beta bloqueadores. La ventaja del bisoprolol, que es un cardioselectivo, es su vida media larga, de tal manera que permite una dosis cada 24 horas, a diferencia en ocasiones del atenolol o del metoprolol que requiere 2 dosis al día. No hablaremos más de las contraindicaciones, ya los hemos comentado. Y pasaríamos a los nitratos, que son los más conocidos, que son la nitroglicerina y el nitrato isosorbide, conocidos desde el siglo antepasado. Se consideran actualmente una fuente exógena de óxido nítrico, o sea, que producen lo que hace el óxido nítrico como molécula producida por el endotelio. También ese efecto lo hace los nitratos. Y por lo tanto se les considera un efecto antianginoso y vasodilatador coronario. A nivel local, tienen cierto grado, sin ser específicamente vasodilatadores importantes, dilatan arterias y arteriolas epicárdicas, generando una redistribución del flujo de epicardio a endocardio. Si hubiera espasmo, alivian el espasmo del vaso coronario y pueden mejorar, por lo tanto, la reserva coronaria. Pero el principal efecto en el tipo de problema que estamos atendiendo es la disminución del consumo mecánico de oxígeno al reducir volúmenes que maneja el ventrículo izquierdo.
Al reducir volúmenes, por lo tanto, va a haber reducción de la precarga y esto genera, obviamente, disminución de uno de los efectos que hace que el ventrículo izquierdo consuma oxígeno, que es el importante contractilidad. Por el lado periférico, además de en el terreno coronario, donde producen una discreta vasodilatación, al dilatar vasos de capacitancia, repito, van a permitir que el volumen que regresa al ventrículo izquierdo sea menor y por lo tanto la contractilidad se va a disminuir en ese sentido. La forma como actúan los nitratos siempre va a ser por disminución de calcio en el músculo liso vascular periférico. Ustedes bien saben que donde está el calcio hay contractilidad. En este caso tenemos tres tipos de nitratos, el mononitrato isosorbide, el nitrato y la nitroglicerina, que tanto el nitrato isosorbide va a tener que ser metabolizado por el hígado en un primer paso hepático, o el mononitrato, que es el que manejamos más actualmente, que no requiere el paso por el hígado, o la nitroglicerina. Esas tres moléculas de nitratos en el espacio intracelular, esta sería la célula del músculo liso vascular, van a tener un efecto que disminuye el calcio intracelular del músculo liso. Primero, se ha considerado que a nivel mitocondrial se va a través de una enzima, una aldolasa, va a favorecer la captación de calcio por la mitocondria y esto genera que se active el guanosine trifosfato cíclico para producir guanosine monofosfato, que a su vez ese guanosine monofosfato cíclico va a impedir la entrada de calcio hacia el interior celular. Entonces, son dos mecanismos por los cuales el calcio disminuye dentro de la célula del músculo liso vascular con estos fármacos. Primero, la captación que hace la mitocondria de calcio intracelular y el ingreso negado, aquí está el signo negativo, de calcio del espacio extracelular al músculo liso vascular. Esos dos elementos hacen que al no haber calcio intracelular se dilate la fibra, se relaje la fibra lisa vascular y por lo tanto se dilata el vaso. Ese sería otro esquema de lo mismo. Estamos hablando precisamente de que el GMP cíclico, en cuanto se produce, disminuye la captación de calcio por el músculo liso vascular. Los efectos clínicos, que es aquí lo interesante, es que mejoran la capacidad de esfuerzo del paciente, le permiten al paciente ejecutar una mayor carga de trabajo, incrementan el umbral para la angina y mejoran la tolerancia al ejercicio. Y si ustedes recordamos lo que acabamos de mencionar para los beta bloqueadores, es ideal el paciente combinarle, si no hay contraindicación, un beta bloqueador con un nitrato. Eso sería la combinación ideal para el paciente con angina de esfuerzo y mejoraría su calidad de vida del paciente en la vida diaria, en sus tipos de actividades que el paciente realice. Los nitratos los tenemos como nitroglicerina en perlas sublinguales, dinitrato isosorbide en tabletas oral y vía sublingual, el mononitrato isosorbide por vía oral en forma de aerosol, o la nitroglicerina tópica que ya casi no manejamos en forma de parches o ungüento que ya han caído en desuso. Las indicaciones de los nitratos son fundamentalmente en el ataque agudo de la angina, cuando el paciente empieza con la molestia, ya sea utilizar una perla de nitroglicerina sublingual o un nitrato en aerosol. En 1.9 minutos en promedio, el paciente tiene inicio de acción y mejora el dolor en el paciente. Lo mismo puede decirse del nitrato isosorbide que maneja el sector salud. Una tabletita sublingual da alivio con una acción máxima de efecto clínico a los 3 minutos. Ese tipo de fármacos con este tipo de indicación sería para el ataque agudo. El paciente tendría que considerar traerlo siempre consigo ese tipo de presentaciones, o perlas de nitroglicerina, o tabletas sublinguales de isosorbide.
Pero para profilaxis de angina, pudiéramos utilizar el dinitrato de isosorbide o el mononitrato de isosorbide o los parches de liberación prolongada, con la idea de proteger al paciente de episodios de angina durante el transcurso del día. Entonces, se ha considerado, para evitar tolerancia que se desarrolla con estos fármacos, que se den nada más 2 dosis al día, según algunos autores ya con observaciones ya muy antiguas, como lo que demostró Parker o lo que mostró Tadani. Por ejemplo, una dosis, el esquema se llama dosis asimétrica, utilizar 30 o 40 miligramos a las 7 de la mañana y la siguiente dosis a la 1 de la tarde sería lo ideal en el paciente. O 20 miligramos de mononitrato de isosorbide a las 8 de la mañana y una siguiente dosis de 20 o 40 miligramos a las 3 de la tarde. Esa sería la famosa dosis asimétrica para evitar que el paciente desarrolle tolerancia, entendiendo que tolerancia es la poca o nula respuesta a través del tiempo de estar utilizando el fármaco. Efectos secundarios de los nitratos, pues son los que utilizan los vasodilatadores, como sería el dolor de cabeza, el mareo, la lipotimia, la hipotensión o en algunos casos dilatación de las arterias de la cara que le provoca al paciente enrojecimiento facial. ¿Por qué el paciente desarrolla tolerancia? Hay varias hipótesis y la principal las principales que se han considerado es que la aldolasa mitocondrial de la que hemos hablado se altera y deja de captar el calcio a nivel de la mitocondria, del músculo liso vascular. Eso impide que se genere precisamente el guanosina monofosfocíclico. El paciente ya no responde al fármaco como en un principio pudo llevar a ser prácticamente encontrado. Nosotros pudiéramos considerar que también otro de las hipótesis que se han planteado es que haya depresión de radicales sulfidrilo o que se forme peroxinitrato, que es un radical libre, que impide la acción precisamente de la guanosina monofosfocíclico para poder ejercer su acción disminuidora de calcio intracelular. De una u otra forma, ya sea por la pérdida de acción de la aldolasa mitocondrial o por acumulación de radicales libres, lo que sí sabemos es que el paciente después de un tiempo deja de responder y debemos de dar por eso dosis asimétricas para que tenga horas de recuperación de sus sistemas enzimáticos para poder el fármaco hacer su acción clínica. El tercer fármaco antiisquémico serían los calcioantagonistas, ya los conocemos, son básicamente vasodilatadores, disminuyen la entrada de calcio del músculo liso vascular y en los cardiomocitos tienen por ese hecho efecto inotrópico negativo a nivel cardíaco central y un efecto vasodilator periférico a nivel de músculo liso vascular periférico. Disminuye, por lo tanto, el inotropismo, producen vasodilatación y el efecto vascular se nota en las arterias coronarias como un vasodilatador coronario directo que va a dar como consecuencia de esos dos efectos la disminución del consumo miocárdico de oxígeno. Tenemos aquí una célula de músculo liso vascular y una célula de músculo cardíaco. Son efectos antagónicos los que hacen los calcioantagonistas. A nivel del músculo liso vascular impiden la acción del calcio hacia el interior de la célula para que el complejo calcio-calmodulina se produzca y por lo tanto no hay contracción de la célula del músculo liso y eso da vasodilatación. En cambio, a nivel del músculo cardíaco, impide la entrada de calcio al cardiomiocito y eso genera disminución de la fuerza de contracción. La interacción actinomiocina no se da, por lo tanto, esto genera disminución de la fuerza de contracción, de tal manera que tiene efecto inotrópico negativo central y vasodilatador periférico en el músculo liso vascular. Hemos hablado de ello, entonces tienen un efecto antianginoso por vasodilatación, alivio de vasoconstricción inducida por ejercicio, reducción de la poscarga, porque al ser vasodilatadores disminuyen la resistencia de vaciamiento del ventrículo izquierdo y como también tienen efecto a nivel cardíaco central, pueden disminuir la frecuencia cardíaca.
En este esquema similar a los beta bloqueadores, vemos que se parecen en gran medida porque disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la tensión de la pared y la contractilidad, y eso nos da precisamente una disminución del consumo mecánico de oxígeno. Pero a diferencia de los beta bloqueadores, esos sí tienen efecto directo en las células del músculo liso vascular coronario, las vasodilatan y son ideales cuando son indicados para generar vasodilatación coronaria y mejorar el flujo colateral. Esa sería una comparación de beta bloqueantes con los bloqueadores de canales de calcio que nos permite entender que los bloqueantes de canales de calcio nos permiten una ventaja sobre los beta bloqueadores en cuanto a que son vasodilatadores y no tienen efecto a nivel de espasmo bronquial. De tal manera que si yo requiero utilizar un efecto inotrópico negativo y no puedo acudir al beta bloqueador porque el paciente tenga neumopatía, puedo utilizar los calcioantagonistas para poder evitar el efecto colateral a nivel de tipo de músculo liso bronquial. Hay dos tipos de calcioantagonismo que ustedes ya han de haber conocido, que son los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, el representante fundamental es nifedipino y amlodipino. Y de los no dihidropiridínicos, fundamentalmente tenemos verapamilo y diltiazem como los principales representantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los no dihidropiridínicos son fundamentalmente antiarrítmicos. Verapamilo y diltiazem actúan en el nodo sinusal disminuyendo la descarga de frecuencia del nodo sinusal y también actúan en el nodo auriculoventricular disminuyendo la velocidad de conducción en esta estructura. De tal manera que esto hace a estos dos fármacos ideales como antiarrítmicos. En cambio, los dihidropiridínicos son fundamentalmente vasodilatadores periféricos y esto los hace más efectivos con la vasodilatación. Pero si utilizáramos los no dihidropiridínicos, veríamos que hay precisamente un efecto muy parecido a los beta bloqueadores. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la velocidad en el nodo auriculoventricular, la velocidad del impulso. Hemos visto que los no dihidropiridínicos son fenilalquilaminas como verapamilo, benzodiazepinas como diazepam, diltiazem, perdón, y las dihidropiridinas que ustedes conocen, son muy conocidos, son nifedipino, amlodipino y felodipino. Las indicaciones de los calcioantagonistas, que no son de primera elección, sino de segunda elección, es cuando tenemos noción de que haya vasoespasmo del vaso coronario, como la quina de prismetal, o cuando queremos hacer sinergia, cuando el paciente con nitratos y betabloqueadores no responde, pudiéramos tener una tercera opción agregada, que sería los calcioantagonistas, o cuando el paciente tiene, junto con la angina de esfuerzo, hipertensión arterial, o cuando, como les decía, no podamos utilizar los betabloqueadores y que sospechemos un componente espástico. La bondad de ese tipo de fármacos fue publicado hace muchísimos años con el estudio ACTION, por eso no nos queda ya la menor duda de su beneficio cuando están indicados. Podemos utilizar nifedipina de acción prolongada, amlodipino, 5 a 10 miligramos cada 24 horas, diltiazem o verapamilo, dependiendo de la indicación que nosotros tengamos en el paciente. Los efectos secundarios precisamente pues van a ser también pues hipotensión, el enrojecimiento facial, mareos, cefalea, pueden provocar edema de las extremidades inferiores porque dilatan las venas periféricas y pueden, por disminución del movimiento intestinal, como con verapamilo, producir constipación intestinal en el paciente. Terminaré la exposición con dos fármacos que manejamos al parejo del efecto antiisquémico. Los antiplaquetarios, fundamentalmente la aspirina, que como ustedes pueden ver aquí en este esquema, inhibe la formación de tromboxano A2 a través de la inhibición de la ciclooxigenasa. Este tipo de medicamento ya fue demostrado que debe ser agregado al paciente con angina de esfuerzo cuando ya tuvo un infarto, cuando ya tuvo un evento vascular periférico, ha disminuido, por lo tanto,
en los eventos de esta naturaleza y la muerte, con dosis máximas de 81 miligramos cada 24 horas, que llegó a ya una completa aceptación en el estudio del 2002 de Antithrombotic Trialis, que se publicó en el British Medical Journal del año 2002. Allí apareció la duda de que si, como hay clopidogrel en el mercado, que es otro antiplaquetario, si sería mejor al paciente darle, además de la aspirina, o sea, del ácido acetilsalicílico, además clopidogrel, que es una tinopiridina. Pero el estudio Carisma nos dijo que no era necesario, sino que incluso estaba al paciente llevándolo al riesgo de sangrado. Por lo tanto, no es más que el ácido acetilsalicílico el que está actualmente aceptado, y combinar clopidogrel con ácido acetilsalicílico lo dejamos para los eventos isquémicos coronarios agudos. O bien, utilizar tinopiridina clopidogrel cuando el paciente es alérgico a la aspirina y no lo puede utilizar. Los IECAS tienen un efecto antiinflamatorio en la placa del músculo liso vascular, de placa ateromatosa. Van a tener varios efectos las IECAS, pero el efecto antiisquémico más bien es indirecto. Es indirecto en principio porque al disminuir la presión arterial del paciente disminuye el consumo mecánico de oxígeno, disminuye el pre- y postcarga, porque son vasodilatadores tanto venosos como arteriales. Pero lo más importante es en este punto, reducen la ruptura de la placa ateromatosa, estabilizan la placa por el efecto siguiente. Los IECAS, cuando no están contraindicados, nos van a favorecer la disminución de la fibrinolisis. Disminución del PAI-1, o sea, mejoran la fibrinolisis endógena, favorecen la formación de óxido nítrico, favorecen un precondicionamiento por su efecto vasodilatador y disminuyen la presión arterial. Todos estos elementos, precisamente el favorecer la fibrinolisis, al disminuir el PAI-1, al favorecer la formación de óxido nítrico, mejorar el precondicionamiento y reducir la presión arterial, todos ellos están reduciendo en gran medida que el paciente con angina de esfuerzo avance a un cuadro isquémico coronario agudo. Veamos qué hace la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un efecto a nivel de las células endoteliales y de las células del músculo liso vascular. Genera activación del factor nuclear kappa beta, de tal manera que a través de la angiotensina 2 se inflama ese tipo de células, cambian su estado a un estado activo y empieza a favorecer moléculas de adhesión, moléculas de replanteamiento de monocitos y las interleucinas, que son el marcador inflamatorio por excelencia, que lo encontramos con la proteína C reactiva. Si nosotros al paciente le damos IECAS, como lo demostró hace muchos años el estudio HOP, con casi 10,000 pacientes, los estudios de Europa, unos con ramipril y otros con perindopril, redujeron durante ya un segmento de 4 años a 4 años y medio, redujeron muerte cardiovascular, infarto y apoplejía, o sea, el ictus. Entonces están recomendados en todos los pacientes que tengan angina de esfuerzo en que se demuestre disfunción del ventrículo izquierdo en el eco, o sea, que tengan la función ventricular esté deteriorada a nivel sistólico con fracción de expulsión por debajo de 40, que sean hipertensos, que sean diabéticos o que tengan falla renal crónica. El estudio HOP comparado contra placebo no nos dejó lugar a dudas, hace ya un estudio ya clásico. Y el estudio de Europa, lo mismo, como pueden ustedes ver aquí el tiempo en que se desarrolló. Y finalmente, las estatinas. Las estatinas tienen un efecto también estabilizador de la placa ateromatosa. Se ha demostrado que reducen a nivel clínico la progresión de la enfermedad y el riesgo de eventos cardiovasculares. A nivel tisular, reducen la concentración de plasmática de LDL, aumentan la sintetasa del óxido nítrico endotelial, disminuyen el vasoconstrictor por excelencia de la difusión endotelial, que es la endotelina 1, mejoran función plaquetaria y disminuyen producción de radicales libres. Fundamentalmente, al reducir la concentración de LDL en la placa ateromatosa, la vuelven estable y no avanza a una placa inestable que genera un infarto o una angina inestable.
Hay evidencias viejas también de las estatinas, que no vamos a detenernos, con simvastatina, pravastatina o simvastatina en diferentes momentos, que ya quedaron como estudios clásicos que nos dicen que esa es principalmente la indicación en el paciente con angina estable. Estudios más recientes con la atorvastatina, el estudio PROP y TIME22 en 2004 o el TNT en 2005 demostraron lo mismo que los estudios con las otras estatinas, que eran menos potentes. Tenemos aquí en enfermedad coronaria estable el estudio TNT, que está aquí demostrándose. Estamos hablando en basal, el colesterol de estos pacientes LDL está en 160. En la dosis estándar de 10 a 20 miligramos disminuyó el colesterol LDL a 100, pero si le damos al paciente arriba de 20 miligramos de atorvastatina, por ejemplo, podemos llevar el colesterol LDL a la meta, que es 70 o menos. Eso sería lo ideal en el paciente con angina estable, una dosis máxima para tener al paciente protegido. Es lo mismo, nada más visto de otro punto de vista de tipo estadístico. Para concluir, el abordaje del paciente con angina estable o angina de esfuerzo tipo Everton, siempre debemos identificar algún factor que lo llevó a que se desencadenara el cuadro de los que acabamos de mencionar. Debemos de considerar, una vez que iniciamos un manejo, modificar el estilo de vida y sus factores de riesgo. Si es diabético, llevar la cifra de glucosa a valores normales. Si el paciente es hipertenso, controlar la hipertensión arterial a valores meta. En fin, el paciente debe de tener un buen control de sus factores de riesgo. Si fuma, pues dejar de fumar, obviamente, etcétera, etcétera. Iniciar manejo farmacológico con aspirina y betabloqueadores siempre, siempre, y después ir agregando los fármacos que sean necesarios, como los IECAS, si demostramos por un eco que la fracción de expulsión es menor de 40%, o si el paciente es hipertenso o es diabético. Y agregarle nitratos para los síntomas agudos y una dosis de nitrato cada 12 horas para tener profilaxis de ataques anginosos. Finalmente, si el paciente requiere sinergizar el tratamiento, agregar calcioantagonistas a los nitratos y betabloqueadores si la angina se presenta 2 o 3 veces por semana o sospechamos que hay un componente espástico. Imagínense un paciente que no puede hacer sus labores habituales porque está continuamente con la angina de pecho. Lo tenemos con valores máximos de un betabloqueador y con el nitrato. Y sigue con síntomas. El paciente, mientras se decide su tratamiento final, podríamos mejorarlo con calcioantagonistas para poder tener al paciente controlado en forma más adecuada. Y finalmente, muchachos, aquí termino yo mi participación. Si la angina persiste, obviamente a pesar de los fármacos que estamos mencionando, el paciente debe ser llevado a estudios, demostrar en una arteriografía coronaria el grado de daño coronario y proceder a una revascularización que actualmente está predominando el intervencionismo con angioplastía y colocación de stent, o cuando es ya indicado una cirugía con colocación de bypass. No sé si con esto llené la expectativa de este tipo de tema que estamos considerando. Quisiera que me dijeran si hay alguna pregunta. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono y decirlo directamente al doctor, o lo pueden escribir en el chat y yo se los hago llegar. Bueno. Y bueno, aprovecho, doctor, de nuevo Sí. para agradecerle enormemente. Fue una ponencia muy grata, muy compleja y también muy, muy completa acerca de los tratamientos. Muchísimas gracias por aportar esta experiencia con nosotros y bueno, esperar a que los participantes tengan alguna duda. Aquí nos muestra una pregunta. ¿Hay alguna contraindicación para el uso del dinitrato de isosorbide? Pues la única contraindicación en sí es que el paciente tenga cefalea.
En la experiencia que yo tengo, muchos pacientes no lo toleran. La cefalea es tan importante que el paciente prefiere no tomar el fármaco a tratarse su problema cardíaco, y eso obviamente que lo debemos de identificar. El paciente con cefalea que tenga a este fármaco no lo podemos manejar y definitivamente podríamos utilizar otro tipo de medicamento con vasodilatación como el calcio antagonista. Es una posibilidad. Esa sería, a final de cuentas, la principal contraindicación, que el paciente tenga dolor de cabeza. Muchas gracias, doctor. Hay otra Ajá. pregunta. Si los efectos adversos de un fármaco persisten, ¿al cuánto tiempo se cambiarían o modificarían dosis? Bueno, primero tenemos que ir escalando dosis a la dosis máxima de todos los fármacos, y si el paciente persiste con síntomas, el paciente no puede seguir con tratamiento médico. El paciente debe, porque se expone a infarto. Si el paciente se debe de considerar, ya estamos hablando que el paciente que ya ha identificado con el cuadro lo estamos estudiando mediante un ecocardiograma para ver la contractilidad, es un estudio de imagen, y si la contractilidad está alterada en un territorio importante y sigue con síntomas a pesar del medicamento, el paciente debe llevarse a cateterismo cardíaco. No puede el paciente esperar mucho tiempo si ya está con dosis máximas y como quiera tiene sintomatología. Debemos de hacerle una posibilidad de un intervencionismo, o sea, una revascularización, para proteger al paciente de muerte súbita o de infarto. Muy bien, doctor. Ajá. Otra pregunta. ¿La angina estable produce algún cambio en exámenes de laboratorio tipo reactantes de fase aguda o cambios en enzimas cardíacas? Sí, sí, sí. No, enzimas cardíacas no. Porque si aparece marcador de necrosis, ¿eh? Este ya se transforma el cuadro clínico en un cuadro isquémico agudo. No, siempre los marcadores de necrosis, o sea, las enzimas cardíacas, siempre están normales en el paciente que tiene angina estable. Pero el reactante de fase aguda sí está presente, porque tomamos en cuenta que tenemos una enfermedad inflamatoria. La, la placa de ateroma es una placa que, como les acabo de comentar, está rica en macrófagos, en linfocitos T. Entonces, y recuerden que la angiotensina 2 produce interleucinas que van a producirse precisamente como proteína C reactiva. El paciente que tiene una placa de ateroma con proteína C reactiva de alta sensibilidad presente es un paciente que nos lo consideramos de alto riesgo para poder llevarlo más pronto, aunque no tuviera sintomatología excesiva, a revascularización. Pero sí, siempre es importante el marcador de inflamación con la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Ok, muy bien, doctor. Otra pregunta. El uso de estatinas como profilaxis en un paciente joven con obesidad grado 1 y antecedentes con diabetes mellitus en pleno curso sintomático de COVID-19 es recomendable. Bien, independientemente del COVID, porque esto ya es algo ya antes de esta pandemia conocido, el paciente que tiene factores de riesgo, en ese caso estamos hablando de sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Nosotros debemos de considerar si el paciente en un momento dado tiene colesterol normal, pero tiene proteína C reactiva de alta sensibilidad elevado, allí está indicado la estatina como prevención primaria. Estamos hablando de un paciente que no tenga posiblemente angina de esfuerzo. La prevención primaria se ha llegado a ejecutar con tanto atorvastatina como con la rosuvastatina. En el caso que me están preguntando, ¿el paciente con sobrepeso tiene o no tiene angina de esfuerzo? Sí, pregunto. Sí, ¿Sí? sí. ¿Contesté la pregunta? Como prevención primaria Me- estamos de acuerdo, pero basándonos en un marcador de tipo inflamatorio como lo es la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Si un paciente tiene proteína C reactiva de alta sensibilidad con sobrepeso, está indicado utilizar estatinas como prevención primaria.
Ok, sí, sí, nos dice que sí contestó su pregunta, doctor. Gracias. Correcto, cómo no. Y otra pregunta. Ajá. ¿La revascularización también se realizaría en caso de que los cambios en el estilo de vida y los medicamentos no funcionaran para controlar la angina de pecho? Sí, sí. Podemos tener pacientes. ¿Cuál es el primer estudio al que nosotros sometemos a nuestro paciente con angina de pecho? Siempre, aparte del electrocardiograma en reposo y de la exploración física y la historia clínica que al paciente le hacemos, y el electrocardiograma, obviamente, que puede estar incluso normal el electrocardiograma, al paciente lo vamos a someter a una primera prueba que es la prueba de esfuerzo en banda sin fin. Esa prueba de esfuerzo en banda sin fin y el ecocardiograma en reposo bidimensional me van a dar un panorama de cuál es el grado de daño que tiene este paciente. Si la prueba de esfuerzo el paciente la tolera, tolerando más de 6 minutos en el esfuerzo físico sin molestias, sin cambios en el electro, y si el ecocardiograma bidimensional me indica que el paciente tiene una fracción de expulsión arriba del 50%, con mínima alteración de la contractilidad, ese paciente no lo tocamos en cuanto a intervencionismo o cirugía. Lo dejamos con manejo farmacológico, pero con un control estricto de los factores de riesgo. Vuelvo a repetir, no fumar, diabetes mellitus controlada, hipertensión arterial controlada. Si el paciente, así con ese tipo de conducta, realmente no tiene alteraciones en sus funciones diarias, su estilo de vida, el paciente se puede seguir vigilando y puede estar así por mucho tiempo sin requerir otro tipo de procedimiento. Ese es una extremo del escenario. El otro extremo del escenario es el paciente que abrió con angina de pecho, que tiene factores de riesgo no controlados, que la diabetes mellitus no está bien controlada, la hipertensión tampoco está controlada, que le damos fármacos beta bloqueadores y nitratos y como quiera sigue teniendo un episodio de angina. Ese paciente lo sometemos a prueba de esfuerzo y a ecocardiograma bidimensional. La prueba de esfuerzo sale positiva en etapa 1 y el eco me dice que tiene una gran cantidad de mucho riesgo porque tiene hipocinesia anterior con fracción de expulsión por debajo de 50. Ese paciente tiene que ir inmediatamente a arteriografía coronaria e intervencionismo. Porque si se deja a querer nada más manejo médico, lo estamos condenando a que el paciente tenga un infarto o muerte súbita. Muy bien, gracias, doctor. Ajá. Tenemos otra pregunta. ¿Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 no están Sí, indicados en la angina estable? sí, sí, claro. Nosotros sabemos la acción deleteria de la angiotensina 2, ¿verdad? Ya sea o porque se forme o porque llegue a encontrar su ligando, su receptor. Claro, los primeros estudios fueron encaminados cuando todavía no se había fabricado los ARA-2, fueron hechos con IECAS, pero actualmente tenemos con ARA-2 los estudios como el CHARMS, por ejemplo, es un estudio con candesartán que tiene un efecto similar de protección al que hace el enalapril, por ejemplo. Entonces, sí, es lo mismo, al final de cuentas son pasos diferentes del mismo problema. O no se forma la angiotensina 2 y ECAS, ahí está. O sí se formó, pero no encuentra dónde hacer su acción, ARA2. No sé si me explico. Sí. Ujú. Acerca de la misma pregunta, Sí, los ARA2, es decir, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, a sí, diferencia de los IECAS, ajá. por su efecto adverso de tos, ¿no estarían recomendados en este caso? Sí, definitivo que sí. Aunque los estudios más así imponentes para nosotros son los que se llevaron a efecto con enalapril y captopril, en la época moderna, los ARA2 con candesartán, fundamentalmente, es el que más se ha estudiado en ese sentido, o los sartán, nos pueden dar un efecto protector, sobre todo si el paciente empieza, no son superiores, pero sí pueden utilizarse si el paciente no tolera el IECA por tos, por ejemplo, en la mayor parte de las veces. Aunque el efecto secundario de riesgo de angioedema se puede dar con uno o con otro de los fármacos.
pero sí, definitivo que si hay efectos secundarios de tipo tos, sobre todo ese, o en algún momento dado alguna alergia específica para los IECAS, utilizamos ARA2 con toda confianza y con el efecto de la confianza de que es el efecto muy parecido, similar. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede utilizar diuréticos como alternativa a nitratos si es lo que se tiene a la mano en casa o es preferible ir a farmacia u hospital? No, pues los diuréticos aquí no tienen cabida, ¿eh? El diurético no tiene nada de indicación en la angina de esfuerzo, a menos que el paciente con angina de esfuerzo empiece también acompañado de una descompensación de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con disnea y edema y el paciente, por esa causa que es un factor precipitante, como lo dijimos al principio, llega a tener angina de pecho, pues obviamente que el diurético sí está indicado de primera intención y el paciente se debe de llevar al hospital para poderle hacer un estudio completo, radiografía de tórax, ecocardiograma, etcétera. Pero si no ese es el caso, los diuréticos no tienen ningún tipo de indicación en la angina de esfuerzo. No sé si quede claro, a menos que esté en la angina siendo desencadenada por una insuficiencia cardíaca descompensada. Sí, sí quedó claro, doctor. Ajá. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, bueno, aprovecho para comentarles que es muy importante que contesten el formulario de postevaluación que les mandé el link en el grupo de WhatsApp. Y de nuevo, muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a esta ponencia Ajá. de angina de pecho. Voy a proceder a mostrarle el reconocimiento que tenemos para usted. Ajá. Solo, si puede dejar de compartir su pantalla para que pueda Sí. compartirla yo, por favor. Gracias. Sí, permítame tantito. ¿Ya quedó? Sí, creo que ya. Sí. Ajá. A ver. Ok, aquí sí se muestra. Está, veo nada más, ya lo vi, sí, claro que sí. Nada más que le sobró la U, debe ser después de la G. Ah, sí, bueno, no, fue Ya, un error ya de lo dedo, vi. ahí te lo... Sí, eh, Estamos la R, la I y luego la G y la U. No, sí, ya, sí. muy bien. No, yo entiendo, no se preocupen. No, muy bien, muchas No, no se gracias, preocupe, muchachos. doctor. Vamos a cambiarlo, obviamente, y se lo vamos a mandar Sí. directamente a usted. Pero Yo muchísimas quiero nada más gracias. decirles que me dio mucho gusto compartir con ustedes este momento y créanme que a mí me interesa mucho la inquietud que ustedes tienen. Creo yo que van a ser unos muy buenos médicos si ustedes están preocupados por prepararse, por realizar este tipo de eventos. Quiere decir que sean comprometidos con su carrera, muchachos. Y al final de cuentas eso es lo que a mí me retroalimenta. Muchas gracias por haberme invitado y créanme que tienen en mí un maestro que siempre los va a apoyar y si yo en la medida de lo posible los puedo apoyar en una situación de tipo académico, con todo gusto pueden confiar en mí. En No, cuanto tenga yo disponibilidad, yo estaré con ustedes. Me da mucho gusto y sigan adelante, ¿eh? Hasta no, luego, muchachos. de verdad, el gusto es mío, doctor. Muchísimas Sí. gracias. Y Ajá. pues le llegan felicitaciones y agradecimientos a usted. Muy bien. Y bueno, les reitero, puedan contestar el formulario de postevaluación. Y muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí, que asistieron. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Que tengan buena noche. Bueno, yo me despido, muchachos. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias, doctor.